Hola a todos, mi nombre es Antenor Guerra García, soy periodista y escritor de fútbol de libros peruanos. Vamos a conversar en esta oportunidad con un amigo exfutbolista, jugó 2 años en primera en el Colegio San Agustín. Él es Jaime Rubio del Valle y se los presento. ¿Cómo está, Jaime? Buenas noches. Hola Tuco, ¿qué tal? Encantado de estar acá contigo y bueno, para comentar un poco de mi paso por el fútbol. Claro que sí. Jaime, tú provienes de una familia futbolera, los Rubio del Valle y los Rubio Gómez, que son tus primos. Tu hermano mayor, Miguel, el cual es muy amigo mío, le tengo mucho cariño, jugó por el lado de la Asociación Deportiva Olímpica del Callao. Tus hermanos, los mellizos, el recordado Bore y el chino Rubio jugaron en la U. Y tú jugaste en el San Agustín, hiciste el lujo de jugar en San Agustín, jugar 2 años y campeonar con el San Agustín. Cuéntanos, Jaime, ¿cómo así llegas a San Agustín? ¿Cuál es tu historia? A ver, yo, bueno, toda la vida, como tú bien has comentado, lo que hemos hecho ha sido jugar fútbol, ¿no? De niño jugábamos fútbol en la cocina, en la sala, en el jardín, en el baño, en todos lados. Éramos 6 hermanos hombres y teníamos unos primos también, entonces había para hacer equipo, ¿no? En la pista, en todos lados. Y bueno, mis hermanos menores, los mellizos, habían estado en los pelichines de la U y llegaron hasta juveniles, pero yo no fui a probarme a la U, entonces yo jugaba nada más amateur en la Liga de Miraflores, en el Carasucias de Emilio Rojas, muy recordado, de los 15 años. Y bueno, yo no seguí una carrera futbolística y me metí a la universidad, que es lo que toca para los que no pueden seguir la carrera deportiva. Claro. Entonces yo estaba en la Universidad Agraria y ahí no conocí, perdón, encontré a un amigo que había jugado con los mellizos, mis hermanos mellizos, en la U de Calichines, Cookie Noriega. Entonces me encontré en la universidad y me dijo, oye, pásale la voz a tu hermano, por Ernesto, que había jugado con él. Entonces le dije, me parece que Ernesto estaba lesionado, le dije, yo también voy, ¿no? Entonces yo fui a probarme a San Agustín, ¿no? Entonces, un día obviamente que había partido de práctica, como suele ser en los equipos, ¿no? No las semanas hay, todos los días de la semana hay partido de práctica. Estamos hablando, perdón, Y Jaime, del año 84. ¿Qué año era? Para el año situarnos. 84, Ya, sí, el año 84, yo tenía 22 años. ya. Bueno, me fui al Colegio San Agustín, que bueno, eterno rival del Colegio Recoleta, donde yo estaba y donde realmente había 3 canchas de fútbol. Ujú. Y bueno, se armó el partido, estuvimos calentando un poco y el profesor ordenó que, bueno, se hagan 2 equipos para hacer la práctica, ¿no? Obviamente un equipo era el equipo titular y en el otro lado estábamos los que íbamos a probarlos y toda la gente con los suplentes. Claro. Entonces, en un momento éramos 23 jugadores y estábamos como discutiendo a ver quién salía, obviamente nadie quería salir. Y el profesor que estaba un poco distraído, que era el profesor Berenguel, que estaba un poco al costado de la cancha, le dijeron, ay, profesor, ¿quién sale? Entonces el profesor, Rubio! Me dijo a mí. Yo no sé bien cómo sabía mi nombre, le habían dicho seguro algunos dirigentes, ¿no? Que estaba yendo. Pero había al costado mío un pata que también sabía de probar, que era de pelo rubio. Entonces él pensó que se llama Ricardo Conroy, ¿no? Entonces él pensó que decían que salga el rubio, y él salió, y yo me quedé, ¿no? Está Entonces, lechero. bueno, aproveché la circunstancia, Ajá. y felizmente jugué un buen partido, hice unas buenas jugadas y metí un buen tanto también, ¿no? Convertí un buen gol luego de eludir a dos Claro, rivales. claro, y te Y quedaste. después ya el profesor me cambió para que entren otros, pero había un dirigente, el señor Manrique, que había estado mirando el partido. Como es obvio, los dirigentes siempre están a la casa de los talentos. Y después me dijo que le había gustado cómo jugaba y que regrese, ¿no? O sea, que venga a entrenar. Entonces fue así que ya yo me quedé en San Agustín, ¿no? Mira, Fue un poco de suerte y también un buen desempeño en ese partidito. así es. Jaime, y en ese San Agustín era un equipo conformado por varios de ustedes que estaban en universidades, ¿no? Tú estabas en La Molina, Calita estaba en la Ricardo Palma, Ricardo Conroy estaba en la Universidad de Lima, pues somos amigos, lo conozco. Igual Saiman y Baraco, o algunos trabajaban como el Chino Lores. ¿Cómo hacían para entrenar? ¿A qué hora entrenaban con el San Agustín? Bueno, es verdad, era un equipo amateur prácticamente, ¿no? Era la segunda profesional que recién se había formado y era, bueno, prácticamente amateur. Entonces entrenábamos en la tarde, ¿no?
El Colegio San Agustín, bueno, tenía también buenas canchas, tenía 3 canchas de fútbol en ese entonces. No sé si ahora ya habrán hecho más aulas para que lleguen más alumnos y no sé si habrán las 3 canchas de fútbol, pero entonces cuando ya terminaba el colegio, digamos, del horario escolar, íbamos a las 4 de la tarde y entrenábamos hasta el anochecer prácticamente, ¿no? Entonces la gente llegaba de sus trabajos, de la universidad, de lo que hiciera en el día, ¿no? Claro. Jaime, juegan el campeonato de la segunda experimental, ese 84. Y en ese campeonato, ¿quiénes eran los rivales de Fuste? Digamos, ¿quiénes eran los rivales más bravos? Bueno, los principales rivales eran los equipos amateur que eran los principales en aquella época, ¿no es cierto? Estaba el AELU, ¿no? Que era uno de los más fuertes, que también después el AELU subió a la primera. Estaba el Cantolao, que bueno, también en la primera posteriormente y hasta ahora. Estaba el González Prada de Surquillo, que también era uno de Claro, los más muy buen equipo. conocidos, ¿no? Que también habían partidos que jugamos en el estadio de ahí de Surquillo. Estaba el Alcides Vivo, nuestros amigos de la PIP, que ahora ya no existen, pero felizmente que no nos encontramos más tarde en la noche porque era un poco peligroso El equipo de encontrarnos. los Rayas. Así es. Después estaba también Aviación de Pisco, estaba, me parece, Octavio Espinosa también de Ica, no estoy seguro si estaba en ese Sí, año sí. o después lo Sí hemos estaba, encontrado sí estuvo, también. sí. También en un momento estuvo La Palma de Huacho, creo que había bajado en otras oportunidades que estuvo un poco alternando entre la primera y la segunda. Esos eran los equipos Ya. más fuertes, ¿no? Ya. Y ustedes al final ganan en mesa, creo, le ganan a la ELU, ¿no? De ese 8-4. Bueno, no suena muy bonito decir ganar en mesa, pero en realidad el año 84 no fue el año que, cuando yo entré por lo menos al equipo, ese año terminamos el campeonato sin campeonar, ¿no? Entonces al siguiente año la dirigencia del equipo, a la cabeza estaba el padre Cesario Fernández de las Cuevas, que decía el cura Cuevas, no es más conocido Claro, por su segundo apellido. claro. Bueno, deciden pues reforzar el equipo, ¿no? Entonces lo traen a Roberto Chale también para que entrene, ¿no es cierto? Y se hace una serie de refuerzos en el equipo con la decisión de subir a la primera, ¿no? Entonces, el año 84 terminamos y es el 85 donde ya el equipo se refuerza con la convicción de poder alcanzar a la primera división y estamos disputando pues la punta hasta el final con el AELU y en un partido definitorio en el Estadio Nacional se jugó, porque normalmente no se jugaba en el Estadio Nacional, la segunda, sino en los estadios o en las canchas de los De los clubes, ¿no es clubes. cierto? Claro, en el Estadio Nacional perdimos contra el AELU 1-0 y en realidad íbamos perdiendo y hay un penal al final del partido y justo me toca patearlo a mí, porque a mí me había encargado el profesor Chale que patee. Ajá. Y como el equipo rival, el AELU, reclamó y estuvimos como 10 minutos ahí que el partido se paralizó, yo estaba esperando patear el penal, entonces, bueno, me agarró el nerviosismo y a la hora de patearlo mandé por arriba el travesaño, ¿no? Mismo Entonces, Cueva. obviamente fue un drama para mí y porque perdimos la clasificación. Pero en verdad recuerdo que la ELU había jugado con un jugador que ya estaba suspendido había acumulado tarjetas rojas, que era Rosado. Y se hizo un reclamo y al final pudimos pasar a la primera división, o sea, clasificamos, ¿no? O sea, juegan el 85, es el primer año de San Agustín en primera. El 85 es el primer año de San Agustín en Correcto. primera, así es. Y los entrena Roberto Chale. Claro, Roberto Chale, y debutamos contra la Alianza Lima en el estadio de Matute, ¿no? Estaba el equipo de los Potrillos, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo quedaron en ese 8-5, recuerdas? Me parece que perdimos 2-0. A mí me expulsaron por faulear a Rey Muñoz. A Humberto. Humberto Muñoz, Eduardo. A Eduardo, a Humberto, al hermano. Claro. El hermano de Eduardo, que es Humberto. Que lo rascaste. Sí, Humberto, el italiano, ¿no? Lo rascaste, No, digo. yo en realidad no era faulero, como se decía, por lo menos, pero ahí me puse nervioso y le metí una patada así que me descalificó. Era para expulsión, o sea, correcto. Jaime,
¿cuál era tu posición en el campo? Porque tú has jugado de marcador derecho, marcador izquierdo, de volante, volante central, volante ofensivo, hasta de centro delantero. Solo te faltó jugar de arquero. ¿En qué posición te sentías tú mejor? ¿Cuál era tu posición natural, digamos, en el campo? Bueno, yo normalmente, toda la vida, antes de entrar al San Agustín, yo siempre había jugado de volante, ¿no? Pero en el San Agustín, bueno, a veces uno cuando entra en un equipo y obviamente ya hay más competencia, ¿no es cierto? En un equipo ya profesional, de hecho, entonces uno tiene que acomodarse a la posición que a veces en la que el profesor te requiere, ¿no? Entonces ahí empecé a jugar de delantero, un poco por la izquierda también, porque está coronado en el centro. Y marqué varios goles en la segunda, ¿no? También jugué de volante, jugué de marcador izquierdo, marcador derecho. Yo soy derecho, pero jugando por la izquierda uno puede, cuando subes, te metes a la derecha y puedes patear. Entonces, como Te yo tenía un buen perfilas, regate, ¿no? sí. ¿Perdón? Te perfilas, digo, te perfilas con... Sí, claro, no puedes entrar tan cómodamente, pero sí te metes para el centro y puedes rematar. Ujú. Entonces, también me Ya, acomodaba a la punta izquierda, ¿no? ya. Entonces, sí, he jugado en todas esas Sí, sí. posiciones. Un jugador polifuncional. Había que tratar Sí, de esforzarse y jugar en la posición que te requería el profesor, ¿no? claro, Para de hecho, muy útil para un entrenador, ¿no? Un jugador que te pueda rendir en y cualquier eso es lo malo, posición. porque a veces ¿Perdón? sí, claro, útil para el entrenador, obviamente. Claro, A veces hay jugadores, yo también he visto jugadores que un poco que quisieran un puesto y se quejan de esa posibilidad de sí, que puedan ir a varios puestos porque después quedan un poco, así es. siempre como un comodín, ¿no? Que a veces no es Sí, muy adecuado, no es muy cómodo ni es sí, lo sí. que desea el jugador, en verdad. Pero tú aceptabas Pero como bueno, buen, tú eras buen pobre, aceptabas nomás donde te ponían. digamos que sí. Bueno, como cualquier jugador, el deseo de ser Claro, titular. claro. Jaime, y ya el 86, el año que campeonan, ¿cómo inician? Creo que tienen una gran pretemporada. Cuéntame un poco de eso. Sí, bueno, en el 85 hicimos un papel que no fue bueno porque quedamos penúltimos, me parece. Empatamos un montón de partidos y algunos perdimos, pero quedamos penúltimos, ¿no? Entonces, en ese campeonato había el sistema era que los dos últimos jugaban una liguilla de repechaje con los dos primeros de la segunda, ¿no? Ujú. Entonces, nosotros quedamos penúltimos, entonces debimos jugar esa liguilla. Y como el campeonato también, como siempre cambia, pues tenía un sistema en que ya se supo que nosotros habíamos quedado penúltimos antes de que termine realmente, no recuerdo exactamente cómo era, pero el resto de los equipos siguieron jugando Ya. y nosotros estábamos en la liguilla. Entonces jugamos esa liguilla de repechaje y logramos quedar primeros en la liguilla. Entonces ya se nos aseguró el sitio para el campeonato de primera del próximo año. Ujú. Mientras el resto de equipos de la profesional seguían jugando el campeonato o una segunda etapa, algo así. Ya. Y entonces nosotros tuvimos tiempo de hacer una buena pretemporada, ¿no? Prepararnos bien, ya con tranquilidad. Y recuerdo que íbamos con Chale y con todo el equipo a hacer una pretemporada por Villa. Me acuerdo que había la línea 2 del Icarus y obviamente todos llegábamos en el Icarus, que era este bus que iba por el Sanjón, ¿no es cierto? Como Sí, el sí, sí. Metropolitano, más o menos algo así. Sí. Nos encontramos allá y corríamos hasta La Chira, subíamos el Cerro de la Arena, Chale también corría, y de regreso, bueno, nos íbamos en el Icarus todo el equipo, y recuerdo que, bueno, Chale era un ídolo popular, ¿no es cierto? Entonces todo el mundo lo reconocía y le pasaban la voz y no nos querían cobrar en el Icarus, nos íbamos a una cevichería por ahí, no nos querían cobrar también, o sea, era Claro. una sensación estar con Chale Qué buena. realmente Ajá. haciendo y entrenando el equipo ahí, ¿no? Sí, Ajá. recuerdos muy gratos, la verdad. Jaime, Entonces nos preparamos muy bien ajá. y cuando empezó ya el primer partido, que fue con el Unión Guaral, allá en Guaral, bueno, nos preconcentramos en la mañana en el San Agustín, no preconcentramos en realidad, o sea, llegamos al San Agustín en la mañana para ya irnos en el bus al partido y no aparecía Chale, ¿no? Entonces todos nos preguntamos qué pasa, porque bueno, cuando le habíamos hecho toda la pretemporada, en realidad yo nunca supe cuál habrá sido la razón, pero Chale no volvió a entrenar al equipo. Entonces, en ese momento de incertidumbre, digamos, se quedó a cargo el profesor Pérez Vargas, que era el entrenador
digamos, el preparador físico, perdón, que era también jefe de disciplina del Colegio San Agustín y como más o menos brazo derecho del padre Cesario Fernández de las Cuevas, y un tipo bien disciplinado. Y él había sido un atleta también reconocido, ¿no? Entonces era... y bueno, y él se quedó con Luis Rubiño, que era entrenador de arqueros, pero que había sido también, Chale había tenido la idea de inscribirlo como segundo arquero, y nos sirvió porque en la liguilla de repechaje, Pochi Hernández se cortó la mano y tapó Rubiños, y lo hizo bien, ¿no? Mira. O sea, yo he jugado con Rubiños. Con Rubiños, mira. Bueno, yo de chiquito pensaba Rubiños era, ¿no? Claro, con Rubiños en el arco. Entonces, con Cuellar jugamos en la segunda también, inclusive. Imagínate, y lo había visto. Y el primer partido de ese año campeón de San Agustín, juegan con Huaral en Huaral. Sí, jugamos en Huaral. A mí no me ponen de titular. Chale creo que me tenía un aprecio y yo creo que sí iba a ser titular, porque además estuvimos entrenando durísimo y yo estaba, digamos, me sentía como bien posicionado. Pero como justo él no estuvo en el primer partido, no arranqué, ¿no? Entonces, obviamente estaba, bueno, ansioso de querer jugar y nos empezaron ganando 1-0 y acabó el primer tiempo, entonces me hace ingresar Pérez Vargas y yo convertí los 2 goles allá en Huaral para voltear el partido, ¿no? Volteamos el partido 2-1, así que una inmensa alegría, claro. Imagínate. Hasta salí como goleador del campeonato, es la primera fecha. Claro. y este San Agustín, para afrontar este campeonato, se reforzaron con juveniles de la U. Estaba Chemo de Solar, Roberto Martínez, ¿no? Claro. Sí, y también se jalaron a gente de trayectoria, de experiencia, como Jaime Duarte, como Raúl Mejía, creo que Roberto Mosquera, no sé si llegó a estar en ese equipo. ¿Tú crees que esa fórmula, esa mistura de juventud con experiencia fue una clave de éxito para que campeonara San Agustín ese año? Mira, obviamente, ya, porque, o sea, sin el aporte de esos jugadores, Jaime Duarte, de verdad fue un baluarte. Yo recuerdo que él había salido de la Alianza, un poco, no sé, pero mi percepción era como que ya lo consideraban como ya un poco mayor, ¿no? Entonces ya la Alianza es un equipo competitivo, obviamente los mejores, entonces ya consideró que Duarte, entonces él, bueno, fue al San Agustín, ¿no? Pero Duarte un capo, pues obviamente, ¿no? Claro. Entonces yo estuve jugando al lado de Duarte y un orgullo y un placer jugar por Duarte. Bueno, también Raúl Mejía, como dices, también estaba Esteban Falla, también llegaron el Chato Pajuelo, José Ciani. Yo recuerdo que Chale había entrenado al Huancayo, al Deportivo Huancayo se llamaba, que sí. causó sensación en el campeonato anterior, ¿no? Sí. Siendo un equipo pequeño, Sí, Chale armó un buen equipo y estuvo, creo, peleando a la punta. Sí. Entonces, a la hora que Chale lo jalan al San Agustín, él también se jaló a Ciani, a Pajuelo, a Carlos Castro, Cholo Torres. Falla, no sé si estaba en el San Agustín, perdón, en el Huancayo, pero Chale lo jala también. Chale Falla, un tipo, un flaquito así, pero muy, muy aguerrido y muy vivo para jugar, ¿no? Entonces fue un... Obviamente nos reforzamos, pues, y también eso sí fue clave del éxito, ¿no? Y campeonan ese año, le ganan a Alianza Lima 2 veces, ¿no? Primero por penales, ¿no? Y después con el famoso gol de Ciani o de Pajuelo, ¿no? ¿Recuerdas ese partido, esa final? Bueno, la final la jugamos en el estadio, en el Nacional, creo. Sí. Yo sí recuerdo, obviamente, ¿no? Yo no entré tan bien, o sea, desde el comienzo, entré en el segundo tiempo, me puso Cuellar para marcar, para jugar pelota, bueno, y verdaderamente yo sí tengo la percepción que Alianza dominó, digamos, si se puede decir, en el balance del encuentro, pero bueno, nosotros ganamos, ¿no? Goles son amores y no buenas razones, como se dice, ¿no? Entonces, bueno, una inmensa alegría, pues obviamente, ¿no? Clasificados, ¿no? Porque eso ya clasificaba a la Copa Libertadores. Claro que sí.
Entonces, bueno, una gran felicidad, ¿no? Y recuerdas esa noche donde celebraron, qué hicieron después de campeonar? ¿Recuerdas las celebraciones? Mira, yo recuerdo que fuimos a La Tranquera, que es este restaurante de carnes que queda en Miraflores, ahí en la avenida Pardo. Ajá. Ahí obviamente no podíamos más de la felicidad, ¿no es cierto? Claro. Pero fue una celebración, bueno, tranquila, ¿no? No sé si otros después de haber ido a tomar unos tragos, pero austera. creo que seguramente tomamos una cervecita algo ahí, pero no fue una juerga, por decirlo, ¿no? Era la felicidad de ir de haber campeonado, ¿no? Era algo inimaginable, ¿no? Bueno, por lo menos para todos, obviamente, pero yo recién entraba al fútbol profesional y una gran alegría, ¿no? ¿Y qué hiciste con el premio? Me imagino que le dieron un premio a cada jugador. Éramos casi, mira, de hecho, seguramente a los que trajeron de refuerzo, obviamente a Duarte y a los profesionales que trajeron de refuerzo, habrán negociado un contrato adecuado para ellos, ¿no? Pero los que veníamos del otro equipo, que éramos casi amateurs, sí, nos subieron un poquito, pero en realidad no recibíamos un gran sueldo. Era prácticamente, todavía seguía siendo un poco amateur para mí, por lo menos. ¿Y qué hiciste con el billete? Yo me acuerdo que una bicicleta, o sea, me alcanzó para comprar una bicicleta con la que me iba a la universidad, a La Molina, y después me iba a los entrenamientos, ¿no? Mira. De hecho, me iba desde, yo vivía, creo, en esa época... Estaba por 2 de mayo, ¿no? No, 2 de mayo fue hasta el año 80, nada más. Dime. Jesús María estaba, creo, y me iba en mi bicicleta a La Molina, y después bajaba al San Agustín, y después también, bueno, ya después con la gente en el Ícaro, siempre que estaba cerca del Colegio San Agustín. Pues, Lainez, y después que campeonan, lo nombran a Fernando Cuéllar, entrenador de la selección peruana, y convoca una preselección, y creo que convoca 10 jugadores de San Agustín, y tú estabas en esa selección. Y después de que campeonamos, y obviamente estábamos ya clasificados para la Libertadores, que era con los equipos uruguayos, que era, me parece Peñarol que y Progreso. Peñarol y Colegiales. Progreso. No. Progreso, sí, con seguridad. El Progreso. Todavía entonces. Sí. Ya. A veces la memoria falla. Entonces, organiza un partido de práctica en el Estadio Nacional y contra el Racing Club de Argentina, que era, bueno, Racing Club es Racing Club, pero en ese entonces tenía un súper equipo, ¿no? Con unas grandes estrellas. Era reconocido en ese momento que tenía un gran equipo el Racing, y estaba, me acuerdo, Walter Fernández, que era un súper puntero izquierdo. Sí. Entonces, bueno, jugamos el partido y el primer tiempo, más o menos que nos defendimos y terminamos convirtiendo un gol que lo convirtió Pajuelo. Yo recuerdo que le di el pase. Y en el segundo tiempo parece que el Racing dijeron, bueno, vamos a ponernos a jugar, y en el segundo tiempo nos pasaron por encima, la verdad, ¿no? Nos ganaron bien. Yo recuerdo, yo tenía un poco sentido, estaba de los aductores, y entonces ya sentí que me estaba lesionando, pero era difícil en ese momento pedir tu cambio, porque como que te están ganando y quieres salir, ¿no es cierto? Entonces, bueno, terminé el partido, la verdad, y ahí terminé lesionado, ¿no? Entonces, al día siguiente, obviamente, todos estábamos muy entristecidos, y a Cuéllar, el periodismo, obviamente, oye, y este es el equipo de la selección, porque Cuéllar había llamado a 10 jugadores del San Agustín para la selección. Claro. Entonces, Cuéllar, bueno, lo que hizo fue cambiar a 9, creo, y convocó a la mayoría de la alianza de estos equipos, y no recuerdo si eran 9, pero creo que se quedó Martínez y Del Solar, probablemente, ¿no? Claro. En la selección. Era una preselección recuerdo, me parece que era un preolímpico en Bolivia, me parece, no estoy tan seguro para qué era esa preselección, ¿no? Entonces, bueno, salimos la mayoría del equipo, o sea, de los que estábamos convocados en la selección, la verdad. Un poco, bueno, pero ya, así es el fútbol. Claro, después de campeonar con los San Agustín y de esta breve incursión en la selección peruana, ya te retiras del fútbol, tenías 24 años. ¿Por qué? Me imagino que por los estudios. ¿Por qué tomas esa decisión? Bueno, en realidad yo me lesioné, como te estaba contando,
y de ahí, bueno, el equipo todavía tenía por jugar la Copa Libertadores, o sea, ya no estábamos en la selección la mayoría, pero teníamos la Copa Libertadores y obviamente me hubiesen encantado jugar, ¿no es cierto? Pero tuve esa lesión, entonces no me recuperé, la verdad, y estuve entrenando, iba o sea, trotando alrededor de la cancha, no me recuperaba. Eh, Quizás no contábamos pues con la medicina deportiva que hay ahora y también éramos un club pequeño y al final pasé varios meses, no fui a la Copa Libertadores, no pude ir a por Uruguay, no lesión. jugué el partido, ya quedé marginado el equipo. Y también recuerdo en realidad que un dirigente, no recuerdo bien cuál era, me dijo, oye Rubio, tú ya no, algo así, ¿no? Entonces yo, frustrado, decidí, bueno, hay que seguir estudiando, ¿no? Claro, En realidad yo estaba un poco postergando el avance de la carrera, que yo estaba estudiando ciencias forestales en La Molina, claro. porque en mi carrera había que ir, los cursos de práctica que había que ir a la selva y quedarse como más de un mes. Entonces obviamente yo no llevaba ese curso porque no quería dejar ni un momento el fútbol, ¿no? Pero cuando ya me lesioné y vino toda esta situación, ya decidí ir Claro. terminar la universidad, ¿no? Obviamente. Ahora eran otras Entonces, épocas, ¿no? ¿perdón? Eran otras épocas, digo, ¿no? Eran otras Inflación, épocas también, terrorismo, el fútbol no era muy bien visto, digamos. Tú estudiabas en la bueno, universidad. era menos rentable, digamos, Sí, ¿no? O sea, si tú eras, claro, si tú eras una estrella y te contrataba la U o los mejores equipos, era una oportunidad, ¿no? claro, Bueno, yo como les he contado, no ganaba muy poco claro. y con esa lesión y todo, entonces, bueno, había que seguir dedicándose a hacer algo, ¿no? Entonces me fui bueno, a terminar la universidad y después ya. Mira, en verdad te cuento una anécdota. Yo regresé, siempre me quedaba Ujú. con el tema, ¿no? Y un año después que me sentí recuperado, porque bueno, comencé a jugar ya por mi cuenta, partidos de amateurs, así, regresé y el primer entrenamiento me torcí el tobillo en un hueco de la cancha Ujú. que se me puso una pelota así el tobillo. Entonces dije, mira, ¿sabes qué? Ya voy a ir a estudiar en la universidad. Claro, y no te quedó Y, otra. y, Claro. pero bueno, eso me Sí, recuerdo con cariño sí, sí, las épocas, así el es. poco tiempo que pasé en el fútbol profesional, ¿no? Bueno, y después terminaste tu carrera, has vivido en África, en Francia, eres un consultor exitoso en tu tema. Te pregunto, si hubieras nacido en estos días, en estas épocas, ¿hubieras sido futbolista? Obviamente, ¿entiendes? Yo te digo, el fútbol era lo más importante de la vida, ¿no? Para mis hermanos y para mí, para la gente Claro, que ama el fútbol, era todo prácticamente, ¿no? Cuando éramos claro. chicos. Ahora hay el internet y todos los jueguitos que juegan los niños ahora, pero en esa época no había tanto eso. Entonces, bueno, te lo Claro, dirán todas las personas que jugamos fútbol de aquella época. Pues claro. era mañana, tarde y noche jugar fútbol. Las pelotas duraban más, oye, ¿no? Ahora las pelotas, ahora, me acuerdo, compras las pelotas y se revientan con pintura espina. Sí, En esa época teníamos que ir a parcharlas, sacarle sí, el bladder, ¿no? sí, Era sí. toda digamos, tenía toda esa emoción, ¿no? Así Y es. siempre buscando partidos, jugar en la pista, jugar en los. Bueno, el fútbol era toda la vida. Obviamente además ahora habían, supongo que habría más oportunidades, ¿no? Claro. Bueno, Jaime, qué, Ahora, qué, qué grato, qué lindo recordar todas esas épocas tuyas de futbolista. Nos conocemos más de 40 años, creo, 45 años, con toda la familia así es. Rubio, y siempre los veo y conversamos de fútbol contigo, con Miguel, con Chino, con tus primos, ¿no? Con Juan. No hay Rubio malo en el fútbol, todos juegan bien, salvo creo que uno de los hijos de Miguel que no juega ni Monopolio, creo, ¿no? Ernesto. Qué gusto, Jaime. Qué gusto de verte. Actor ¿Ya? de teatro. Actor de Sí, teatro. sí. ¿Ya? Te mando un No, abrazo de sí, gol. ¿Ya? para mi sobrino Ernesto, un saludo. Por supuesto. Ya seguiremos conversando. Gracias por la Ya, entrevista. perfecto. Oye, muchas gracias al grupo Ya, y un gusto estar acá contigo y compartir un poco de estos recuerdos. claro que sí. Te mando un abrazo. Listo. Chao, Chao, chao. igualmente. Gracias. Bueno, este ha sido el programa de hoy día con Jaime Rubio. Nos veremos el próximo miércoles con Habla Jugador. Gracias.